Ivette. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Universidad Panamericana. Es profesor de carrera titular C, de tiempo completo, definitivo en el área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde imparte las asignaturas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Argumentación Jurídica, tanto en licenciatura como posgrado, maestría y doctorado. Ha participado en decenas de tesis y participado en más de 200 exámenes profesionales. Ha participado en cuerpos colegiados y comisiones dictaminadoras, contribuyendo a la vida económica, a la vida académica universitaria. Desarrollado proyectos académicos orientados al fortalecimiento del Estado constitucional de Derecho. Asimismo, ha participado en programas de actualización dirigidos a magistradas, magistrados, juezas, jueces y funcionariado de alto nivel del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Congreso de la Ciudad de México, del Senado de la República, el INAI, el SAT y otras instituciones. Muchas gracias por estar aquí, por participar. Tiene hasta 5 minutos, doctor, para su primera intervención. Gracias, senador Corral. Gracias, senadora María del Rocío Corona, senadora Nora Rubalcaba, senador Enrique Insunza, senadora Alejandra Barrales Magdaleno, senador Manuel Huerta. Voy a hacer una intervención por economía de lo que ayer se discutió y lo que se ha dicho sobre el interés legítimo de manera breve. Me di a la tarea de seguir la mayor parte de la sesión de ayer, muy enriquecedora, y se dijeron muchas cosas y quiero pensar que 2 de ellas no se dijeron claramente. Una de ellas, que el interés legítimo nace para rescatar aquellos derechos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales, que en las clases que yo tomé en los años 80, el maestro nos decía, son derechos programáticos. ¿Tiene usted derecho a una vivienda digna? Sí, ¿cómo lo hago valer? Es una aspiración. El interés legítimo le dio vida al que pueda alegar el derecho a la vivienda digna cuando, por ejemplo, no podía ir al amparo con el interés jurídico porque tenía que tener afectación personal y directa, un agravio personal y directo, pero ahora, si me construye un hospital junto a mi casa, yo imparto amparo en la Facultad de Derecho y les digo a mis alumnos, antes no podrías ir al amparo si te hacen un hospital junto a tu casa, por más que el hospital vaya a beneficiar a la colectividad, porque el que te haga el hospital junto a tu casa te va a crear humedad, te va a crear ensombrecimiento de tu vivienda, etcétera, etcétera. Con el interés legítimo puedes ir al amparo, pero no encontrar una política pública. Puedes ir porque te está afectando de manera real, actual y jurídicamente relevante, que es el tema. Y entonces ese tema queda intocado. La reforma no lo toca. La propuesta de reforma no lo toca. ¿Dónde está el tema que ayer lo escuché usted, senador Corral, donde sí me parece que podemos hacer una adición y en el micrositio subió un documento completo sobre cada uno de los artículos, me permití contrastarlos contra la evolución jurisprudencial y otros que no lo están, pero que son producto de la misma. Me parece que podría matizarse de beneficio cierto y directo, porque la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia de colegiados ha dicho directo e indirecto. Entonces me parece que la parte indirecta debe ser una posibilidad para que el juez valore cuando la afectación es indirecta. De manera tal que dejo la propuesta con esa claridad, rescatando que el interés legítimo es para otros efectos y está intocado, y qué bueno que quede intocado. Me parece que no habrá ningún problema. Luego, en el tema de la revisión adhesiva, que no la hemos usado, que se introduce en el año de 2011 con la reforma de 6 de junio, y no la hemos usado porque no nos hemos acostumbrado a usarla, ni tampoco el amparo pleno en el amparo directo, sino siguen habiendo amparos para efectos, lamentablemente, violando flagrantemente el artículo 107, fracción tercera, donde los colegiados siguen dando amparos para efectos y no entrando al fondo total, ni estudiando los agravios, las violaciones procesales. El hecho de que se le ponga un plazo de 5 días para notificarse permite la presentación del amparo adhesivo en forma oportuna y que el juez tenga una sola oportunidad. Luego, por cuanto a la ampliación de la demanda, voy a irme un poco rápido porque sí quiero abordar, en la segunda intervención se precisó, la ampliación de la demanda, el hecho de que solo se puedan incorporar elementos que no son conocidos, sean supervinientes, tiene que ver con el informe justificado en efecto. Y es que el informe justificado puede decir yo como autoridad que lo he sido, como autoridad, pues puedo decir no soy yo, es otra autoridad a la que está ligada al cumplimiento.
y entonces el quejoso tiene, en ese momento se impone de que hay una segunda autoridad, pero la ampliación de la demanda para efectos de la integración de un expediente no implica el abandono de los derechos del quejoso, porque el quejoso, a sabiendas que es un hecho no vinculado, puede ir con otro amparo. O sea que por razón de técnica no hay problema, pero voy al toral y el que celebro. Yo creo que este debería ser la nota. Y es el artículo 166. El artículo 166 es el resultado de un reclamo que hemos hecho todos los abogados. Yo he escuchado a todos los políticos decirlo, he escuchado muy pocos decir que no, y es el tema de la procedencia del juicio de amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa. Y eso es digno de celebrarse porque resuelve, por un lado, las sentencias que pesan sobre México, en el caso Zompantle y Tecpile y García Rodríguez. ¿Por qué esto es así? Porque permite la procedencia del juicio de amparo únicamente para el efecto de que el juez de amparo conozca sobre si hay o no la medida cautelar de prisión o si se sigue en libertad el proceso. Y eso es una base fundamental porque además es concordante con la jurisprudencia por contradicción de tesis que yo la pongo en clases, se la platico a todo el mundo, la pronunciada por el Pleno Regional de Centro Norte, la 40-2023, que dice en efecto así, porque el país está dividido en dos. Si te viene una prisión preventiva en el Centro Sur, no procede el amparo, en el Centro Norte sí, esto lo resuelve de tajo. Y por último, en estos segundos que me quedan, el cumplimiento de la sentencia no se toca de fondo, lo que se toca es el garrote, porque al juez de distrito se le dice el incidente en ejecución una vez decretado, entonces no necesariamente lo vas a sentenciar, sino imposibilidad material o jurídica, no, es lo único que se hace. En la segunda intervención lo aclararé. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, doctor. Magistradas y magistrados, que el artículo 1 dice que todas las normas se interpretan. Entonces, esta reforma, ni ninguna reforma le va a quitar a ningún juez la obligación, ni a toda autoridad, de interpretar, porque la Constitución sigue siendo el basamento. Entonces, tenemos una cosa que se llama control ex officio. No quiero usar palabras técnicas. Y el control ex officio es la obligación de validar la norma jurídica e interpretar una en sentido amplio, en sentido estricto, o inaplicarla si es necesario. Eso no lo estamos tocando en este debate. De tal manera que esto no está en juego. Lo que estará en juego es la armonía de uno y otro. A mí me parece que hay armonía, porque no se elimina el interés individual o colectivo. Esto es, las colectividades pueden seguir presentando juicio de amparo alegando interés legítimo. Grupos, por ejemplo, de comunidades indígenas o afromexicanas, o grupos que tienen un problema ambiental en donde se resiente el daño, como decía la senadora. Le respondo a la senadora, no puede presentarse del estado de Chihuahua, donde tengo mucha afinidad, no podría presentarse un amparo en contra de un acto del Tren Maya, por ejemplo, porque está afectando a la selva, porque no se traduce la sentencia a lo que se conoce como que sea jurídicamente relevante, que haya una conexión entre la sentencia del juez y el beneficio directo o indirecto, que es lo que yo propongo, lo que hago en mi propuesta, porque estaríamos en presencia del interés simple. Entonces esto ha quedado totalmente sacado, ni la Corte ni los tribunales han dicho lo contrario, ni los tratadistas, ni nadie. Lamentablemente quizá no está afectando al medio ambiente, a todos quienes habitamos este planeta, pero el amparo no suele llegar a esa circunstancia. Luego, me parece que regresando a esto del interés legítimo es necesario que revisamos la semántica de las palabras. Yo enseño, insisto, en la cátedra, que sea real, actual y jurídicamente relevante. Ahora lo que se quita es jurídicamente relevante a que se produce un beneficio directo. Y eso del beneficio directo, aclaro, tiene que ser también eventualmente indirecto. Y esa sería una cuestión, porque estas clases que vienen con la jurisprudencia, pero con la interpretación, la del 14, la del 19 y la de 21, no han cambiado en esencia el sentido, porque de nada serviría que yo no acredite que es actual, que es real, y pongo ejemplos, si llevamos amparos, reales que ya haya la aprobación de un uso del suelo, o sea, se encuentre en trámite una obra, eso ya es real, y es actual porque está sucediendo o va a suceder, no es una especulación hipotética. Especulación hipotética es que ya escuché, pues fíjese ahí, tras bambalinas, etcétera, y esto no es así. Por el efecto del tiempo voy a entrar al tema de la ejecución de la sentencia. Yo quiero aclarar y quiero traer a este Senado un caso que resolvió la Corte en el año de 2017, el 7 de noviembre de 2017, incidente en ejecución 296 de 2016, y yo entendería que la reforma tiene que ver con esto y la pregunta que hacía la senadora. Voy a hacer un comercial a la Cheyenne, y la Cheyenne padecía aquel comercial, y aquí la sentencia se cumplió o no se cumplió, porque la sentencia tiene que ser cumplida.
Pero el problema es cuándo va a ser cumplida y cómo va a ser cumplida. Entonces, el incidente en ejecución tiene por objeto que es una facultad exclusiva de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevar el incidente en ejecución cuando haya habido una imposibilidad material o jurídica y los jueces o los magistrados no han sido capaces de darle cumplimiento, envían los autos a la Corte. En ese momento la Corte le va a dar un plazo al que dice que hay un incumplimiento justificado, quiere decir que la Corte no le va a creer. Así dice el artículo 107, fracción 16, hasta que la cumpla. Pero el problema es que si no la cumple, como no fue el caso, era un amparo directo donde tenía que reinstalarse a 7 trabajadores, a 7 personas funcionarias que eran del INVEA, no eran de la delegación o de la alcaldía. El asunto es que les podía, incluso el problema era económico, se pidió la suficiencia presupuestal y se pagó finalmente, pero el problema es darle de malas credenciales. Yo no se las puedo dar porque el INVEA es de la Ciudad de México. Y entonces, como no se las dio, la Corte determinó que no se había cumplido y entonces hizo uso de ese gran garrote al que me referí en mi primera intervención, destituyó al delegado, ordenó que a los que estaban en incumplimiento, porque dice el artículo 107 que se les consigne ante el juez, y entonces en esta circunstancia no se fue sobre el superior jerárquico. Yo siempre he criticado esa sentencia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que quedaría destituido, pero en la parte penal el juez distrito ya no podría condenarle porque él acreditaría que fue una imposibilidad jurídica, porque él no tiene facultades para dar el nombramiento, ese es el caso. La imposibilidad jurídica viene que por cumplir viola la Constitución o una ley. Entonces ahí la Corte se excedió efectivamente. Y cierro con alguna cosa, me excedí. ¿Y la sentencia cuándo se cumplió? Nunca. El nuevo delegado entró en incumplimiento contumaz. Y eso no está a nivel de este debate, está a nivel de la Constitución cuando se discuta. Muchas gracias.